Bienvenidos a El Vórtice del Pánico, un canal donde exploramos las profundidades de terror y te sumergimos en un mundo de escalofríos y misterios. Prepárate para adentrarte en las historias más aterradoras, experiencias paranormales y leyendas escalofriantes. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros perturbadores contenidos. Relato de un bombero. Era un nuevo recluta, entusiasmado pero nervioso por enfrentarme a mi primer gran incendio. Al llegar a la escena, el edificio antiguo estaba consumido por un mar de llamas. Nos lanzamos a la batalla. Las mangueras chorreaban agua con una presión tremenda, y el aire se llenó con el ruido sordo del agua golpeando el fuego. El aire estaba lleno de humo y el calor era sofocante, pero seguimos luchando, decididos a dominar el incendio que parecía no tener fin. Un fuego normal responde a nuestras tácticas, debilitándose bajo el ataque constante del agua. Pero este era diferente. Las llamas parecían alimentarse de nuestros intentos por extinguirlas, brillando con más intensidad cada vez que un chorro de agua las golpeaba. Con cada estallido de agua que lanzábamos, las llamas se calmaban y rugían, solo para surgir de nuevo con una ferocidad renovada. El fuego se movía como si tuviera un objetivo, una intención malévola, resistiendo nuestras estrategias y desafiando todas las reglas de la lógica y la naturaleza que conocía. Tomaban colores vivos y poco naturales, bailando en tonos de azul, verde y violeta que nunca había visto en un incendio. Parecía que las llamas se burlaban de nosotros, riéndose de nuestros esfuerzos inútiles. Cada avance que hacíamos era rápidamente anulado. Cada victoria pequeña se volvía una derrota. El miedo empezó a instalarse en el equipo. Algunos empezaron a murmurar sobre maldiciones y fenómenos paranormales. Sin embargo, no podíamos permitirnos ceder al miedo. Teníamos una misión: controlar ese incendio. Pero, en el fondo, todos sentíamos que estábamos luchando contra algo más que un simple incendio. Algo que no podíamos entender ni controlar. Algo que se negaba a ser apagado. A medida que observaba más detenidamente, las figuras se volvían más nítidas, más tangibles. No eran simples formas aleatorias creadas por el parpadeo del fuego, sino siluetas claramente delineadas de seres que parecían moverse con propósito y gracia dentro del infierno abrasador. Eran sombras danzantes, figuras humanoides que giraban y saltaban entre las llamas con un deleite que solo podía describir como perverso. Con cada salto y giro, el fuego parecía arder con más intensidad, como si estuviera siendo alimentado por su danza macabra. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que mis compañeros también estaban viendo lo que yo veía, pero todos estaban concentrados en su trabajo, sus rostros tensos y sudorosos bajo el resplandor del fuego. Intenté convencerme a mí mismo de que estaba imaginando cosas, que el calor y la fatiga estaban jugándome una mala pasada. Pero cada vez que parpadeaba o desviaba la mirada, las figuras volvían a aparecer, aún más vívidas que antes. A veces parecían mirarme, sus formas borrosas girando para enfrentarme, como si supieran que yo podía verlas. Tomé la valentía de mencionarlo a mis compañeros durante un breve respiro. Miré a mi alrededor, buscando en sus rostros alguna señal de comprensión, de reconocimiento. En cambio, se rieron y me dieron palmadas en la espalda, diciéndome que era normal que mi mente me jugara trucos debido al estrés y la adrenalina de mi primer gran incendio. «Son las llamas y el humo jugando con tus ojos, novato», me dijo uno mientras me daba una palmada en el hombro. «Nos pasa a todos la primera vez». Intenté reírme con ellos, tratarlo como una broma y seguir adelante, pero algo dentro de mí no podía aceptar esa explicación. No podía sacudirme la sensación de que había algo más en ese incendio, algo que no podíamos ver ni entender. Seguí con mi trabajo, sosteniendo la manguera y lanzando agua a las llamas con todas mis fuerzas. Después de horas interminables de lucha, las llamas comenzaron a debilitarse. El incendio, que parecía tener vida propia, finalmente estaba cediendo a nuestros esfuerzos. Con cada chorro de agua que lanzábamos, las llamas se extinguían poco a poco, hasta que finalmente solo quedaban chispas y humo. Pero mientras las últimas llamas se apagaban, juraría que las figuras parecían despedirse, desvaneciéndose con las llamas, dejando solo el vacío y el silencio. Esa noche, cuando finalmente pude cerrar los ojos,
Las figuras danzantes volvieron a visitarme en mis sueños, pero en lugar de temor, sentí una extraña calma. Era como si hubieran venido a decirme que nuestra lucha no había sido en vano, que habíamos enfrentado algo más grande que nosotros mismos y habíamos prevalecido. Relato de un bombero. El niño fantasma que salvó vidas en un incendio escolar. Soy Jackson. He sido bombero durante casi 10 años y he visto cosas que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Pero la historia que más me ha afectado ocurrió durante un incendio en una vieja escuela. La llamada llegó poco después de la medianoche. Nos dijeron que la escuela St. Agnes, un edificio antiguo y un tanto descuidado en el corazón de la ciudad, estaba en llamas. Al llegar, las llamas ya se habían apoderado de gran parte del edificio. El fuego parecía una bestia viva, rugiendo y lamiendo el cielo nocturno. Sabíamos que teníamos que trabajar rápido para prevenir una tragedia aún mayor. Mientras mi cuerpo y yo nos adentrábamos en el edificio en llamas, la realidad de nuestra situación se hizo más clara. A pesar de la hora, había niños en el edificio. Había sido una noche de estudio y algunos de ellos habían decidido quedarse a dormir. En medio del caos, encontré a un niño llamado Tommy, temblando de miedo en una sala que, extrañamente, no estaba afectada por las llamas. Estaba sorprendido, pero aliviado de encontrar a un niño vivo y relativamente a salvo. Tommy, un chico de 9 años de edad, con pelo oscuro y ojos enormes llenos de miedo, me miró y comenzó a hablar. Estaba en el aula de ciencias cuando comenzó el incendio. Empezó, su voz apenas un susurro por encima del crepitar del fuego a lo lejos. Todo el mundo comenzó a correr y a gritar. No sabía qué hacer. Fue entonces, según Tommy, cuando un niño apareció en el pasillo lleno de humo. No sé de dónde vino, solo estaba ahí, continuó. Él me dijo que lo siguiera, que me llevaría a un lugar seguro. Según Tommy, este niño no parecía asustado o preocupado por el fuego que consumía la escuela. De hecho, parecía completamente calmado y seguro. Conducido por el miedo y la confusión, Tommy siguió al misterioso niño. Nos llevó a través de los pasillos, lejos del humo y las llamas. Finalmente llegamos a esta sala. Me dijo que estaría seguro aquí. Luego se fue. Simplemente se fue y no volvió. Lo que Tommy simplemente describió a continuación me puso la piel de gallina. El niño que lo había guiado a través del infierno hasta la seguridad no era un estudiante actual de la escuela. Según la descripción de Tommy, parecía ser la reencarnación de un niño que había muerto en un incendio en la misma escuela hace más de 50 años. Este niño, conocido en la historia local como el niño del incendio de St. Agnes, había perdido la vida mientras intentaba salvar a sus compañeros de clase durante un incendio. Ahora, parece que volvió a guiar a Tommy a un lugar seguro. Fue una revelación que me dejó perplejo y me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía. Salvamos a Tommy y a otros niños esa noche y apagamos el fuego antes de que se extendiera más. Pero la historia de Tommy se quedó conmigo. No tengo ninguna explicación lógica para lo que sucedió. Bombero recibe llamada de socorro antes de incendio real. Soy Ethan, un veterano del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Durante mi carrera de más de 20 años he visto muchas cosas que desafían la lógica y la razón, pero hay una experiencia que todavía me sacude hasta la médula. Es la historia del incendio que, aparentemente, predijo su propia existencia. Era una tarde tranquila en la estación. Estábamos pasando el rato, compartiendo historias y preparándonos para nuestra siguiente llamada. Eso fue cuando ocurrió. El teléfono de la estación sonó y respondí de inmediato. La voz en el otro extremo era de una mujer, desesperada y aterrorizada, que gritaba que su casa estaba en llamas. Apunté la dirección y le aseguré que estábamos en camino. Informé a mi equipo y nos preparamos para salir. Pero cuando intentamos confirmar la dirección en nuestro sistema, no aparecía ningún incendio en esa ubicación. Pensamos que podría ser un error en el sistema, así que decidimos ir de todas formas. Cuando llegamos, la casa estaba perfectamente tranquila. No había fuego, no había humo, nada. Llamamos a la puerta y la misma mujer que había llamado nos abrió, pero ella estaba tan confundida como nosotros.
Insistió en que no había llamado y que su casa estaba perfectamente bien. En el momento en que la segunda llamada llegó, la piel de gallina me cubrió. Esa misma voz desesperada, el mismo tono de pánico, pero esta vez era real. La casa de la que nos habían advertido antes estaba ahora siendo devorada por las llamas. No lo podía creer. Corrimos hacia la escena con una sensación de déjà vu inquietante. Mientras conducíamos, la casa de la mujer brillaba en el horizonte nocturno, como un faro ardiente en la oscuridad. Una vez en el lugar, nos pusimos a trabajar con una eficiencia nerviosa, sofocando el fuego y asegurándonos de que todos estuvieran a salvo. La mujer estaba visiblemente conmocionada. Su rostro reflejaba la misma confusión y terror que había sentido al escuchar su voz en su primera llamada. Cuando finalmente logramos controlar el fuego, la miré y le aseguré que estaba a salvo, pero la confusión permaneció, tanto en ella como en mí. No puedo dejar de cuestionarme cómo fue posible, incluso si fuera una broma de mal gusto o una coincidencia extraordinaria. La posibilidad de que la llamada predijera el incendio era inquietante. Durante días, la pregunta persistió en mi mente. ¿Fue un error en nuestro sistema? ¿Una especie de eco de llamada? ¿Un presagio o una advertencia de algún tipo? Las posibilidades parecían tan absurdas como inquietantes. Noche tras noche volvía a ese momento en la estación, cuando escuché el pánico en la voz de la mujer por primera vez. Esa llamada que había llegado demasiado pronto, una voz del futuro advirtiendo de una tragedia que aún no había ocurrido. El agarre de las llamas, la aterradora experiencia de un bombero en un incendio. Mi nombre es Daniel y he sido bombero durante casi 2 décadas. Nunca me he considerado supersticioso, pero una experiencia que tuve hace unos años me hizo cuestionar mi escepticismo. Fue un día caluroso de verano cuando recibimos la llamada de un gran incendio en un edificio antiguo del centro. Al llegar, las llamas ya se habían extendido a una gran parte del edificio y nuestro principal objetivo era asegurarnos de que no hubiera nadie atrapado dentro. Mientras mis compañeros trabajaban en el control del incendio desde el exterior, decidí entrar con mi equipo de protección y una manguera, buscando posibles supervivientes. Recorrí pasillo tras pasillo, gritando para alertar a cualquiera que pudiera estar dentro. Todo en el edificio estaba inquietantemente tranquilo, a excepción del crepitar del fuego y el rugido ocasional de un objeto que caía. Mientras avanzaba hacia el interior del edificio, la intensidad del fuego aumentaba. Podía sentir el calor a través de mi traje y el aire se estaba volviendo cada vez más denso y lleno de humo. Decidí que era demasiado peligroso seguir y estaba a punto de dar media vuelta cuando escuché un ruido desde una habitación al final del pasillo. Corrí hacia la puerta y entré. No había nadie allí, solo una vieja cuna de madera en llamas. Aliviado pero frustrado, me volví para irme, pero algo me agarró el tobillo. Sentí como si una mano se cerrara alrededor de mi pie, tirando de mí hacia las llamas. Intenté liberarme, pero el agarre era increíblemente fuerte. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir el pánico subiendo por mi garganta. Luché con todas mis fuerzas, intentando liberar mi pie del agarre invisible que me retenía. La habitación se estaba llenando rápidamente de humo y las llamas danzaban cada vez más cerca. Podía sentir el calor en mi rostro, incluso a través de mi máscara de oxígeno. Traté de alcanzar mi radio para llamar a mis compañeros, pero la misma fuerza que me retenía parecía estar interfiriendo con la señal. Solo escuché estática. Mi respiración se volvió más rápida y mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo, resonando en mis oídos. De repente sentí un tirón aún más fuerte, como si la entidad invisible estuviera tratando de arrastrarme aún más hacia el fuego. Intenté agarrar algo, pero mis guantes resbalaron en el suelo chamuscado. El miedo era abrumador, y una parte de mí empezó a creer que este podría ser el final. Pero entonces recordé por qué estaba allí, por qué me había convertido en bombero en primer lugar. No iba a dejarme vencer. Tomé una profunda bocanada de aire a través de mi máscara y con un grito de determinación, empujé con toda mi fuerza contra el suelo. Para mi asombro, sentí que el agarre en mi tobillo se debilitaba. Aprovechando la oportunidad, me liberé y me puse de pie. No me detuve a mirar atrás.
Corrí tan rápido como pude, sintiendo el calor del fuego en mi espalda y el peso del miedo en mi pecho. Emergí del edificio en llamas y me derrumbé en el suelo, tosiendo y jadeando por aire fresco. Miré hacia el edificio, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de suceder, pero solo vi las llamas consumiendo lo que quedaba del edificio. Mi corazón aún latía desenfrenado. Aún no podía creer lo que acababa de experimentar. Mis compañeros me rodearon, preguntándome si estaba bien y qué había sucedido. Con voz temblorosa les conté mi experiencia. Sus rostros se llenaron de asombro y desconcierto. No había explicación lógica para lo que había sucedido. Pasaron varias semanas antes de que pudiera enfrentarme de nuevo a las llamas, pero la experiencia me cambió. Cada vez que entro a un edificio en llamas, hay un pequeño temor en la parte trasera de mi mente, una sombra de recuerdo de aquel día. Aunque no entiendo qué fue lo que me agarró, sé que fue real. Y aunque siempre enfrento mis miedos y sigo adelante, siempre me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera logrado liberarme aquel día. Pero prefiero no pensar en eso. En lugar de eso, me concentro en el presente, en las vidas que puedo salvar. Pero nunca olvidaré el día en que las llamas intentaron atraparme. Si eres amante del género del terror y disfrutas explorando lo desconocido, el Vórtice del Pánico es el lugar perfecto para ti. Suscríbete y únete a una comunidad de valientes exploradores del miedo que están dispuestos a desafiar sus propios límites. No te pierdas los escalofriantes episodios que te esperan en cada video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las nuevas historias que te dejarán sin aliento.